Baruch Hashem, muy buenas noches. Deseo para todos ustedes en esta noche especial, en la noche cuando ya estamos en la octava luminaria de Hanukkah, donde nosotros podemos pedir, ¿verdad?, a Hashem por milagros que no puedan cumplirse naturalmente, Baruch Hashem. Entonces, a cada persona, pues yo le insto a que pida hoy con fe en las luminarias para conseguir milagros, Baruch Hashem. Hoy nos encontramos nosotros en el 3 de Tevet. Ya entramos a Rosh Hodesh el miércoles, ¿verdad? El martes en la noche entramos a Rosh Hodesh, al 1 de Tevet. Y Baruch Hashem, hoy iniciamos nosotros el estudio para las correcciones de las midot, que son las cualidades para poder ascender de manera positiva delante de Hashem, Baruch Hashem. Entonces, iniciamos con una historia de la sabiduría del Talmud, Baruch Hashem. Dice así: sucedió que el gobernador romano Antoninus Rufus un día se encontró con Rabí Akiva y le preguntó: si su Dios ama a los pobres de entre tu gente, ¿por qué no les ayuda? Entonces Rabí Akiva contestó: ¿por qué? Porque Hashem deseó dar una oportunidad al rico de hacer el bien. Entonces, a raíz de esta pregunta y esta respuesta, elabora el Talmud sobre el tema que los Gemilut Hasidim, o sea, los aptos de Gesed, de bondad, de misericordia, los buenos aptos, ¿verdad?, son mejores que cualquier credo. Es deber nuestro ayudar al pobre y a quien esté en necesidad. El comienzo de toda sabiduría es el arrepentimiento y las buenas obras. 3 formas de arrepentimiento podemos tomar: públicamente confesar nuestras faltas, sentir pena por las faltas cometidas y hacer buenas obras. Entonces, ¿a qué se parece aquel quien sus buenas obras son mayores a su sabiduría? A un árbol, mis queridos talmidín, a un árbol con pocas ramas, pero de muchas raíces. Así que si todos los vientos del mundo vienen contra él, no le pueden mover. Baruch Hashem. Ok, entonces nosotros vamos a dar inicio a este shiur de Sharei Hamidot, ¿verdad?, que son las correcciones de las cualidades, y hacemos este estudio para refuah Shelemat de todo Am Israel, para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, para Kavod, para el rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y su familia en Francia y Marruecos, Baruch Hashem. Entonces, los Gemilut Hasidim, ¿verdad?, los buenos aptos. En el lapso que transcurre entre Pesach y Shavuot, tienen lugar los aniversarios del fallecimiento de 2 grandes sabios que fueron Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Meir Baal Hanes. Y es un momento adecuado para estudiar la vida, ¿verdad?, del grandioso maestro de estos, que fue Rabí Akiva. Eso está en Yevamot 62b. Entonces, el Rambam, en el Ilhot Melahim 1, capítulo 1, versículo 3, describe a Rabí Akiva como uno de los grandes sabios de la Mishnah. Dice que él cargaba las armas del rey Ben Kosiba, o el más conocido como Bar Kokhba, ¿verdad? Entonces, Rabí Akiva lo proclamó a él como el Mesías, el Redentor. A pesar de que muchos de sus colegas se negaron a hacerlo, la prueba sobre la cual se apoyó Rabí Akiva para hacerlo fue el versículo que está en Bamidbar,
¿verdad? Bamidbar, capítulo 24, versículo 17, que dice, una estrella, Kohaj, ¿verdad? Kohaf, surgió de Jacob, el cual es traducido en arameo como Cosiba, surgió de Jacob. Cuando Rabí Akiva veía a Bar Kokhba, exclamaba, aquí está el Mashiach. Entonces, esto es sí una explicación, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta, ¿cómo es posible que Rabí Akiva, que era más grande que Moshe Rabenu, ¿verdad? Eso lo dice Bamidbar Rabá, capítulo 19, versículo 6, y el Yalkut Shimon y Jukaf 7:59. ¿Cómo es posible, verdad, que pensara que Bar Kokhba era Mashiach? Entonces, él había visto que Bar Kokhba no se comportaba como era debido e incluso que renegaba de la supervisión de Hashem sobre el mundo. A pesar de eso, Rabí Akiva llegó a cargar sus armas y a proclamarlo como el Mashiach. Entonces tenemos que entender por qué Rabí Akiva cargó sus armas y qué es lo que esto nos enseña sobre Bar Kokhba. Entonces, en el tratado de la Gemara, el Pesajim, capítulo 49b, dice que Rabí Akiva dijo, cuando yo era ignorante de la Torá, dije, tráiganme un Talmid Jajam para poder morderlo como si fuera un burro, ¿verdad? Entonces, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito sea el Creador. Discúlpenme, de verdad. Discúlpenme esta interrupción, a veces sucede. Entonces, él decía, el rabino Rabí Akiva decía en Pesajim 49b, como está escrito, que él cuando era ignorante de la Torah, ¿verdad? Él decía, tráiganme un Talmid Jajam para poder morderlo como si fuera un burro, ¿verdad? Entonces sus alumnos le dijeron, Rabí, diga como un perro. Él le respondió, cuando el burro muerde, quiebra el hueso, mientras que el perro no quiebra el hueso. Entonces, cuando era un ignorante, Rabí Akiva odiaba tanto a los sabios que deseaba morderlos tal como muerde un burro que deja señales de su mordida. Aparentemente, ¿verdad? Rabí Akiva culpaba a los sabios por su falta de conocimiento de Torah. Entonces, él sentía que ellos no habían hecho todo lo necesario para acercarlo a la Torah y por eso su odio era tan pronunciado. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que él creía que cuando la gente es ignorante y transgrede mitzvot, ¿verdad? Los culpables son los sabios del lugar, quienes no hicieron todo lo necesario para acercar a los ignorantes, ¿verdad? Entonces, esta clase de indiferencia lleva al odio gratuito y a las disculpas. Por ese motivo, cuando Rabí Akiva se casó con la hija de Kalba Shabua y fue a estudiar Torah, ¿verdad? Como dice Nedarim 50a, convirtiéndose en un sabio, él hizo todo lo posible por acercar a los demás, ayudándolos para que retomaran la buena senda. Como el tratado de Calar-Rabatí dice en el capítulo 2 que nuestros sabios relatan que Rabí Akiva adoptó un huérfano, hijo de un rasha, ¿verdad? Lo educó y le enseñó Torah hasta que éste creció y empezó a decir el Kadish por su padre. Entonces, gracias a lo cual se canceló el duro decreto que había sido emitido contra el difunto padre. Entonces, asimismo, cuando Rabí Tarfón le dio 4,000 dinares de oro a Rabí Akiva para que adquiriera una ciudad, ¿qué hizo Rabí Akiva? Tomó el dinero y lo repartió entre los pobres.
porque era el encargado de la Sedaká, como dice Jerusalmi Maaser Sheni, capítulo 5, versículo 4. Entonces, estos actos que ilustran el amor intrínseco que sentía Rabí Akiva por la caridad y la bondad, por los actos de Gemilut Hasidim, ¿verdad? Los actos de bondad, de misericordia hacia el prójimo. Entonces él siguió el ejemplo de Moshe Rabenu, quien dedicó su vida al pueblo de Israel, ¿verdad? Moshe se entregó completamente al pueblo, tanto durante la esclavitud como durante la travesía del desierto. E incluso al subir a los Shamaim, ¿verdad? A los cielos, porque él subió allá cuando se enfrentó a los ángeles que no querían permitir que el pueblo de Israel recibiera la Torah, como dice el Tratado de Shabbat 88b. Entonces, mis queridos talmidín, el alma de Rabí Akiva era una chispa del alma de Moshe Rabenu, ¿verdad? Entonces, en vez de luchar contra los ángeles, él luchó contra los romanos que querían que el pueblo de Israel olvidara la Torah. Y en estos tiempos nosotros de Hanukkah, que es el último día de Hanukkah, ¿verdad? Luchamos siempre en contra de aquellos que quieren dañar el alma del judío, olvidando sus misbot, ¿verdad? Que es lo que hace que el judío prevalezca anexado a su creador. Entonces, Rabí Akiva notó que Bar Kokhba manifestaba cualidades similares, ¿verdad? En cuanto a su preocupación por los demás. Él vio que Bar Kokhba trataba de unir al pueblo para luchar contra el enemigo. Entonces, al alentar él el amor incondicional entre el pueblo, Bar Kokhba ayudó a que se alejaran del odio infundado que había provocado la destrucción del Beit HaMikdash, ¿verdad? El odio gratuito. Bueno, casi eso está en el Tratado de Yomá 9b. Entonces, sin embargo, Rabí Akiva notó ciertas diferencias en Bar Kokhba y Rabí Akiva vio que no cumplía con las misbot de manera adecuada y que actuaba con crueldad cortando los dedos de sus soldados para probar su valentía, provocándoles defectos, ¿verdad? Eso está en Ha-Rabatí, capítulo 2, versículo 4. Pero Rabí Akiva cumplió con el dictamen del Tanaíta Rabí Yehoshua ben Perajía en Avot 1.6, que dice, juzga a cada persona en forma favorable. Entonces, de esta forma, él encontró méritos en Bar Kokhba, ¿verdad? Porque hay personas que se acercan a uno y ven solo los defectos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un Ain Tov, un ojo bueno. Entonces, considerando que su comportamiento negativo era producto de la influencia de los romanos, ¿verdad? Encontró méritos en Bar Kokhba. Entonces Rabí Akiva sintió que el pueblo debía ayudar a Bar Kokhba a luchar contra los romanos. ¿Por qué? Porque cuando los venciera, sin ninguna duda, se anularía la influencia de ellos sobre Am Israel. Entonces el mismo Bar Kokhba retomaría la buena senda, porque una misvá acarrea otra misvá, mi queridos talmidín. Si usted cumple una misvá a cabalidad, Hashem le va a colocar otra para que la cumpla también. Entonces Rabí Akiva creía que cuando Bar Kokhba retornara a los caminos de la Torá, aunque fuera una persona medida, recibiría asistencia divina para poder arrepentirse completamente, como está escrito en Shir Hashirin Rabbah 5.3, que dice, cuando la persona abre una apertura del tamaño de la cabeza de una aguja, desde el cielo le abren los portones por los que pueden pasar carrozas. La persona tiene que empezar a acercarse a Hashem, realizando un pequeño cambio, y entonces, poco a poco, logrará alcanzar grandes alturas hasta llegar finalmente al nivel de una estrella, la cual alude a Jacob Avinu, ¿verdad? Entonces, por este motivo, Rabí Akiva describió a Bar Kokhba en el versículo Bamidbar 24:17, que dice, surgió una estrella de Jacob.
Entonces, porque así como cada judío es descendiente de Jacob y puede elevarse hasta alcanzar los niveles más exaltados, así también Bar Kokhba podía encontrar su camino para elevarse. Entonces, por eso fue que Rabí Akiva no hizo caso del mal comportamiento del Bar Kokhba en ese momento, porque lo fundamental era que él deseaba luchar contra los romanos que querían arrancar la Torá del pueblo de Israel. Entonces, este era un arrepentimiento, ¿verdad? Bendito sea Hashem, porque si a usted le arrancan la Torá, el cumplimiento de mis votos, lo matan. Baruch Hashem. Entonces, imagínense si en ese momento los romanos, en el momento de Rabí Akiva, hubieran logrado su cometido. Hubiera sido algo desastroso. Por eso, sin ninguna duda, merecía recibir todo el apoyo necesario. Bar Kokhba. Entonces, esta era la intención de Rabí Akiva al cargar las armas de Bar Kokhba, ¿verdad? Él deseaba reforzar y alentar a Bar Kokhba no solo contra el enemigo externo, sino también contra el enemigo interno, la inclinación al mal, el Yeser Hará, ¿verdad? Entonces, podemos sugerir otra razón por la cual Rabí Akiva cargó las armas de Bar Kokhba, ¿verdad? Y es que cuando vemos que un rasha, un malvado, tiene éxito, a pesar de que está alejado del camino correcto, no debemos desdeñarlo, sino que por lo contrario debemos acercarlo a la Torá y cargar sus armas. Esto se refiere ¿a qué? A alejarlo de las cualidades negativas, mis queridos talmidín. Entonces, a las que estaba acostumbrado, pero que son externas a su verdadera naturaleza. Entonces, debemos ayudarlo ¿a qué? A adoptar nuevas herramientas. ¿Para qué? Para que pueda retornar a la senda correcta, ¿verdad? Entonces, este es el gran anhelo de Rabí Akiva al apoyar a Bar Kokhba, que cuando lograra vencer a los romanos y unir a Am Israel, devolviendo la corona a su propietario bajo la autoridad de Mashiach, eso lo quería hacer él. Pero lamentablemente Rabí Akiva se equivocó en este tema, ¿verdad? Entonces vemos que también el Rabí Shimon Bar Yochai y Rabí Meir heredaron estas cualidades de su maestro, ¿verdad? Y continuaron luchando contra los romanos con total abnegación. Entonces en Berajot 61b enseñan los sabios que el momento en que sacaron a Rabí Akiva para matarlo era la hora de decir Kriyat Shema, que es el rezo de la noche ya, el cuarto rezo de la noche. Entonces, los romanos peinaron su carne con peines de hierro, y a pesar de eso, él aceptó el yugo del reinado de los Shamaim del cielo. Y sus alumnos le preguntaron a él, a Rabenu, ¿hasta tal grado? Y él respondió, toda mi vida me preocupo, ¿verdad? Toda mi vida sentí preocupación por el versículo que dice, amarás al Eterno tu Dios con toda tu alma, lo que dice en Devarim 6:5. La persona debe amar a Hashem incluso en el momento en el cual le quitan el alma. Siempre, dice él, me pregunté, ¿cuándo podía cumplir con esta misma? Y ahora que se me presenta la oportunidad, ¿no voy a cumplirla? Entonces Rabí Akiva dijo el Kriyat Shema, alargando la palabra Ejad, uno, ¿verdad? Hasta que partió su alma. Salió una voz celestial que dijo, dichoso de ti, Rabí Akiva, de tu alma salió la palabra Ejad. Entonces vemos que Rabí Meir y Rabí Shimon Bar Yochai manifestaron la misma abnegación en las amargas batallas que lucharon contra los romanos. Tal vez por ese motivo, en la palabra Shema están aludidos los nombres del maestro y sus dos alumnos, Shimon, Meir y Akiva, ¿verdad? Entonces, así como el cumplimiento del Kriyat Shema requiere autosacrificio,
así también estos tres tanaitas manifestaron una absoluta negación y entrega a Hashem. Entonces, el ejemplo que ellos dieron de sacrificio y entrega a Hashem a lo largo de sus vidas, especialmente en las misbot relativas a la persona y a su prójimo. Entonces, esto puede inspirarnos a nosotros a seguir sus caminos, mis queridos talmidim. Entonces, es una lección práctica, ¿verdad? Entonces, vemos que Rabí Akiva juzgó en forma favorable a Bar Kokhba, porque no vio lo negativo, sino lo positivo de esta persona, ¿verdad? Esos son actos de Gemilut Hasidim, actos de bondad, actos de Gesed, ¿verdad? A pesar de que éste no cumplía debidamente con la Torá, Rabí Akiva sabía que está prohibido rechazar a cualquier yehudí, a cualquier judío, ya que cada uno tiene el potencial necesario para retomar la buena senda y apegarse a Hashem, ¿verdad? Entonces, mis queridos talmidim, ¿qué quiere decir esto? Que la persona, a pesar de ser el hombre más malo de este mundo, un judío malo, a pesar de ser lo peor en este mundo, en el último momento tiene el poder para cambiar su vida al bien. Puede corregir su vida. Por eso la persona no puede juzgar a la otra. Ninguna persona puede juzgar al otro judío. Un judío no puede juzgar a un judío, porque el día que lo juzgue y ese judío cambie, el juicio que él lanzó sobre este se le regresa. Baruch Hashem. Entonces también nosotros debemos comportarnos de esa misma manera, como se comportó Rabí Akiva con Bar Kokhba, no viendo lo negativo, sino lo positivo de este hombre. Entonces, cuando vemos a un yehudí, a un judío alejado del judaísmo, no debemos despreciarlo, sino que por el contrario, debemos acercarlo. Entonces, sin ninguna duda, volverá a la buena senda, tal como dice Teilín 104:35, que dice, cesarán los pecados de la tierra y los malvados desaparecerán, entonces mi alma bendecirá a Hashem. Entonces, un buen nombre es mejor que el aceite más fino. El hombre en este mundo no se lleva nada. Yo a ustedes les contaba una historia de la sabiduría del Talmud en unos estudios anteriores, donde había una zorra que observó unas uvas muy suculentas y estaban con una cerca, estaba cercada con una muralla, las uvas, y la zorra buscó por dónde entrar y encontró una apertura y trató de meterse y no pudo. La zorra duró 3 días ayunando sin comer para poder pasar por el hueco. Cuando pasó por el hueco, comió todo lo que pudo sin descanso. Y cuando iba a salir, no pudo salir. Entonces tuvo que ayunar 3 días más para poder salir. ¿Y qué quiere decir esto? Que así como tú entras al mundo desnudo, así también desnudo te vas. Baruch Hashem. Y lo mejor que puede hacer un ser humano es hacerse un buen nombre en esta tierra, en este mundo. Porque el buen nombre es mejor que el aceite más fino. No el dinero, porque el dinero no es lo necesario en este mundo. Porque todo proviene de Hashem. Entonces está escrito en Kohelet Rabá 12:14 que cuando la persona se va de este mundo, Hashem le dice a los ángeles servidores, vean qué dicen las otras personas sobre ella. Si dicen, actuó de acuerdo con la Torá, era una persona temerosa de Hashem. Su cama se eleva de inmediato. A la primera vista, esto no se entiende. Entonces surge una pregunta. ¿Acaso Hashem, quien examina los pensamientos y los sentimientos más internos, como dice Irmiyahu capítulo 11:20, necesita los testimonios de los mortales? Incluso si Hashem
quiere tomar en cuenta las opiniones de las personas sobre el fallecido, ¿para qué necesita que los ángeles lo averigüen? Si Hashem sabe todo. Vamos a tratar de explicar esto de la siguiente manera. En Ejad Rabbah 1.37 dicen nuestros sabios que la muerte de los Sadikim es más difícil para Hashem que la destrucción del Beit HaMikdash, ¿verdad? El Sadik es considerado como la base del mundo. Eso está en Mishlei capítulo 10 versículo 25. Entonces, cuando el Sadik fallece, se sacuden los cimientos del mundo. Por eso Hashem sufre tal angustia ante la muerte del Sadik, que desea hacer retornar el mundo al caos original. Al ver esto, los ángeles ministeriales le piden a Hashem que tenga misericordia y vuelva a colocar bases firmes al mundo. Entonces Hashem le dice: vean lo que dicen las personas sobre el Sadik que falleció. Si lo elogian como es debido, entonces enviaré otro Sadik a ocupar su lugar, como está escrito en Coelet, capítulo 1, versículo 5, que dice: y el sol sale y el sol se pone. Esto estabilizará nuevamente al mundo. Es sabido que es muy grande la acusación contra el pueblo cuando no se elogia ni se llora de la manera debida a los justos que han fallecido, como enseñaron nuestros sabios en el Tratado de Shabbat 105a, que dice: todo el que no elogia a un Talmid Jajam de la forma debida merece ser enterrado vivo y no tiene el mérito de vivir muchos años. Y Rashi, el comentarista de la Torá, explica que este castigo sigue el principio de Midá Keneget Midá, o sea, medida por medida. Así como él no le dolió la muerte temprana del Sadik, del mismo modo en el cielo no valoran demasiado su propia vida, para evitar que los ángeles lleven informes negativos acusando a Israel, al pueblo de Israel, por no elogiar como es debido a la persona fallecida. Hashem les pide que ellos mismos den testimonio de que fueron pronunciadas las alabanzas necesarias. En el libro, en el Sefer Ex Ha'adat, el cabalista Rabbi Chaim Vital, discípulo del Arizal o del Ari HaKadosh, dice que cuando los ángeles encargados de dar testimonio del buen nombre del pueblo de Israel proclaman que falleció un Sadik, esto constituye por sí mismo una prueba de la rectitud de la persona que ha fallecido. Pero igualmente Hashem pide que traigan más evidencias para probar que el buen nombre de este Sadik ejerció una influencia positiva. Y esto está escrito en Coelet, capítulo 7.1, que dice: un buen hombre es mejor que el aceite más fino. Entonces, hay una pregunta: ¿cómo es posible comparar un buen hombre, algo que es intangible, con el aceite, que es una sustancia física? A través de sus buenos actos, o los Gemilut Hasidim, el Sadik logra transformar el concepto de un buen nombre en algo concreto y tangible. Vemos que la gente respeta y honra a las personas que tienen dinero e influyen más de lo que respeta a los eruditos de Torah. Estas personas, hay mucha gente que le da honra a aquel que tiene dinero, pero aquel que está estudiando Torah, que está enseñando Torah al mundo para elevar el mundo y a las personas, ¿verdad? No lo hacen. Pero después de su muerte, esos individuos ricos e influyentes son olvidados. Mientras que cuando muere un Sadik, su cuerpo sigue siendo respetado
Y esto se debe a que él representa la Torá. Por lo tanto, al alabar a un Sadik, manifestamos nuestro respeto por la Torá. Entonces, eso fue lo que nos enseñaron nuestros sabios en el Tratado del Shabbat 153a, al decir que de acuerdo a lo que se dice de la persona después de su muerte, podemos saber si esa persona merece una porción en el Olam Haba o en el mundo venidero. Entonces Rashi explica que si fue una persona justa, entonces todos derramarán lágrimas y alabarán a esta persona. De esta manera el concepto del buen nombre se vuelve algo tangible. Entonces nuestros sabios enseñan en Kohelet Rabbah 7.3 que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai que un buen nombre es más apreciado que el arca del testimonio. Un buen nombre es más apreciado que el arca del testimonio. Esto no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya algo más apreciado y más valioso que el arca del pacto, del testimonio, ante la cual todo el mundo temblaba y gracias a la cual el pueblo de Israel ganó sus guerras? Como dice el Tratado de Taná de Bielihu Rabbah, capítulo 11. El arca del testimonio, mis queridos amigos, únicamente protegía al pueblo cuando eran sadiquín y cumplían con lo que estaba escrito en las tablas que estaban internas, que era la misma Torá, ¿verdad? Pero cuando el pueblo se alejó del camino correcto, el arca ya no los protegió, ¿verdad? ¿Y por qué no los protegió? Eso lo vamos a ver nosotros cómo ocurrió, vemos cómo ocurrió en la guerra contra los filisteos, cuando nosotros vemos Shmuel capítulo 1 versículo 4 que dice, y también con Isquiyahu en Yesiyahu 39, pero en cambio los sadiquín son capaces de anular los malos decretos contra los judíos, incluso cuando estos no se comportan como es debido. Entonces, transformando el atributo divino de justicia en misericordia. Eso está en el Taná de Bielihu Rabbah 82. Por lo tanto, cuando el Sadik se encuentra vivo, no puede prevalecer el atributo de la justicia estricta, como dice el Santo Zohar en la primera parte 180a. Entonces, porque Rabbi Shimon Bar Yochai empleó el término apreciado y no importante? Obviamente el arca del pacto era sumamente importante y poseía una kedushá intrínseca. Sin embargo, es el buen nombre de los sadiquín y los buenos actos que ellos realizaban lo que le permitía al arca proteger al pueblo donde quiera que se encontrara. Eso es lo más valioso ante los ojos de Hashem. ¿Qué se refiere a esto? Es como cuando usted tiene un aparato electrónico como estos que nos hacen llegar hasta su casa y vernos. Ese aparato es nada si usted no lo activa. Si yo no enciendo este aparato porque usted me está viendo, usted no me va a ver. Simplemente porque quien hace posible esto es la persona misma. Baruch Hashem. Entonces, grande es el estudio que conduce a la práctica. Entonces, en la reprimenda a los israelitas, ¿verdad? Antes citábamos a Yesiyahu, ¿verdad? Yesiyahu habla en forma muy dura y dice en el capítulo 1, versículo 11 al 15, dice, ¿para qué sirven tantos sacrificios? Dice el Eterno, estoy harto de los holocaustos de carneros y de cebos de animales cebados. No me complazco con la sangre de toros, ni de ovejas, ni de machos cabríos, cuando vienen a presentarse ante mí. ¿Quién les pidió eso para hollar mis atrios? Y luego continúa y dice, no traigan vanas oblaciones, ofrendas que me son abominables,
y el novilunio y el Shabbat y la convocación de asambleas, no puedo tolerar la iniquidad junto a la solemne asamblea. Mi alma odia sus novilunios y a sus celebraciones. Son una carga para mí. Cansado estoy de soportarlos. Cuando me hacen muchas rogativas, yo no los escucho. Sus manos están llenas de sangre. Si nosotros escuchamos esas palabras, son muy duras, muy fuertes. Entonces, esto resulta muy llamativo porque es sabido que Hashem obtiene mucho placer de nuestros sacrificios y él siente satisfacción del hecho de que los israelitas vayan al templo. Él se alegra enormemente por los Shabbat y las festividades y también ama las plegarias de su pueblo. Pero aquí pareciera que Hashem no desea todo esto y que incluso le resulta una carga. ¿Cómo se entiende esto? Entonces, y sorprende también la manera en la cual el profeta se dirige al pueblo, ¿verdad? En Yeshayahu. Entonces, capítulo 1:10 dice, compara al pueblo de Israel con Sedón y Amorá, o sea, con Sodoma y Gomorra. ¿Acaso eran tan malvados como para merecer recibir ese trato? ¿Y por qué los comparó precisamente con Sedón y Amorá y no con otro pueblo? Entonces vamos a responder, vamos a tratar de responder a estas preguntas examinando el reproche mismo. A continuación intentaremos explicar este punto. Entonces, Hashem rechazó las ofrendas del pueblo de Israel diciéndoles que en cambio debían ser justos con los huérfanos y las viudas, ¿verdad? El mensaje que les estaba transmitiendo era que la devoción que manifestaban a Hashem a través de los sacrificios en el templo, los rezos y la observancia de los Shabbatot y de las festividades de los Moadim no le brindaba a él ningún placer si al mismo tiempo no estudiaban Torah. Y esto se debe a que la Torah, mis queridos talmidín, nos enseña de qué manera debemos atender las necesidades de los más protegidos. Yo decía en unos estudios anteriores, en una entrevista que yo tenía con alguien que me entrevistó por YouTube, y decía, esta persona me preguntaba, ¿por qué es necesario estudiar Torah? Y yo le decía, es necesario estudiar Torah con una historia. Le respondía, hoy existen grandes aparatos tecnológicos que tienen un manual enorme. Y la persona coge las primeras páginas de ese manual y enciende y apaga el aparato y desecha el manual. Pero después el aparato va a seguir pidiendo cosas en la manera que lo va analizando y no va a poder seguir haciendo, viendo cómo funciona si no vuelve al manual, ¿verdad? Entonces la misma Torá es el manual del hombre mismo. Si usted hoy dice que es un erudito de Torá, usted que me está observando a través de este canal, si usted cree que ya se las sabe todas, déjeme decirle que no. Usted tiene que ir corrigiendo cualidades, porque esa cualidad de creer que las sabe todas es ego. Y necesita el manual, necesita la Torá para poder atender a esa necesidad egolátrica. Entonces, al no ayudar a los huérfanos y a las viudas, a quienes fácilmente se reconoce como personas necesitadas para recibir ayuda, sin ninguna duda, el pueblo no podría ayudar a otros miembros del pueblo que necesitaban ayuda. Por ese motivo, el profeta los compara con los habitantes de Sedón y Amorá.
¿verdad? Porque es sabido que todo el pecado de estos pueblos fue en lo referente a las relaciones interpersonales. Hashem les estaba advirtiendo al pueblo que si no estudiaban Torah de la manera correcta, también fallarían en el cumplimiento de los preceptos entre la persona y su prójimo. Porque es que si la persona no va al manual de él, a la Torah, está defectuoso, porque no sabe cómo dirigirse en este mundo. Entonces, aquí el profeta nos enseña que si no estudiamos Torah, no es suficiente con rezar largas plegarias, ni con observar el Shabbat, ni las festividades. Necesitamos saber qué es lo que Hashem espera de nosotros, de ti que me estás viendo ahora, y cumplir con su voluntad. Solamente a través del estudio de la Torah, mis queridos talmidín, la persona puede saber cómo debe comportarse, tanto en lo referente con su relación a Hashem, como en lo referente a la relación con su prójimo. Por eso el profeta Irmiyahu se lamentó, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 1 al 11, que dice, ¿por qué razón pereció la tierra? Esa es una pregunta que él hace ahí. Y responde, porque abandonaron mi Torah. Al no estudiar Torah es muy fácil transgredir sus leyes y cometer transgresiones en la relación con nuestro prójimo, ¿verdad? Incluso se puede llegar a caer tan bajo como los habitantes de Sedón y Gomorra, que no tenían compasión ni de los huérfanos ni de las viudas. Miren, talmidín, la Torah es el mapa que nos permite navegar y encontrar nuestro camino a través del laberinto de las pruebas que nos presenta este mundo. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es estudiar y conocer y entender las leyes para poder cumplirlas correctamente. Nuestros sabios dijeron en Abot 1:17 que lo principal no es el estudio, sino la práctica. Lemase. Y los sabios también enseñaron en Kiddushin 40b y Shir Hashirin Rabá 2:5, grande es el estudio que conduce a la práctica. No debemos pensar que es suficiente con adquirir sabiduría en Torah, sino que debemos actuar de manera acorde con esa sabiduría. Hay muchas personas que estudian Torah y que pueden tener una sabiduría, pero están obrando mal. ¿Y cómo saben que están obrando mal? Cuando la Torah le va revelando cuál es la tecla que debe andar para que funcione. Por lo tanto, encontramos en la afirmación que hicieron los sabios en el Tratado de Yomá 9b respecto a la destrucción del segundo templo. En esa época el pueblo se dedicaba al estudio de Torah, a cumplir las misbot y a los actos de Gemilut Hasidim, a los actos de bondad. Entonces, ¿por qué fue destruido el templo? Si estaban estudiando Torah, estaban cumpliendo misbot, estaban haciendo actos de bondad. ¿Por qué? Porque había entre ellos odio gratuito. Miren, talmidín, el enemigo más grande que tiene Am Israel es su mismo pueblo. El mismo judío es el enemigo más grande que tiene el mismo judío. No acepta que otro esté haciendo algo que él no ha hecho. Entonces,
todo el estudio de la Torá en esa época no les sirvió, ni les ayudó en absoluto. Mira, hay muchas personas que están yendo a la sinagoga, están rezando, están en la boda de Hashem, están haciendo Gemilut Hasidim, están cumpliendo mitzvot, están dándose de acá, están dando todo esto, pero están secos en el alma. No te va a ayudar el que tú hagas esto si no rectificas, si no haces tikkun. Entonces, todo el estudio de Torah no les sirvió. A pesar de que ofrecían sacrificios en el templo, observaban los Shabbatot, los Moadim, las Lesinjá, de todos modos en el templo. ¿Qué pasó con el templo? Fue destruido también. Y estaban guardando Shabbatot, estaban los Moadim, estaban cumpliendo Gemilut Hasidim, cumpliendo mitzvot, estudiando Torah, pero se odiaban entre ellos. Decían, yo soy más sabio que tú. No le paren bola a este que está ahí, aparecido ahí, enseñando Torah. Yo sé más que él. Así es la vida. Entonces, ¿cómo es posible esto? Porque en vez de estudiar para poder cumplir mitzvot y sus leyes, ellos utilizaban el estudio de Torah para objetivos egoístas. Entonces, para ser considerados más sabios e importantes, ellos estaban dispuestos a perfeccionar su relación con Hashem, pero no prestaban atención a la relación con las demás personas. Y esto provocó la destrucción del Beit HaMikdash, del templo. Rabbi Akiva enseñó a 24,000 alumnos y los 24,000 alumnos todos murieron. ¿Por qué? Porque había entre ellos lo mismo que ocurrió acá. Entonces, el profeta Yeshayahu les dijo en el capítulo 1, versículo 17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden al oprimido, recuerden a los huérfanos, defiendan a las viudas. La persona debe estudiar Torah con las intenciones correctas y no solo para adquirir sabiduría ni para sentirse superior a los demás, sino para cumplir con aquello que está estudiando. De esta manera podrá cumplir con todas las leyes en forma detallada y minuciosa, mis queridos talmidín. La Torá trae abundantes bendiciones al mundo y acelera la redención, ¿verdad? Mire, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Si te olvidara, Jerusalén, que mi diestra pierda su fuerza y mi lengua se pegue a mi paladar. El lugar de residencia de la presencia divina es Jerusalén. Es el símbolo de la Torá. Y es también el punto central de la tierra. Jerusalén fue destruida porque el pueblo no estudió Torá con la actitud correcta, adecuada. ¿Qué podemos hacer para que regrese la presencia a Jerusalén, la presencia divina? Está escrito en Shemot 25:8, y me harán un santuario y habitaré en ellos. Dicen los comentaristas, se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué no dice en él, sino que dice en ellos? Cuando la persona se convierte a sí misma en un santuario, ¿verdad? A través del estudio de la Torá, tiene el mérito de que la presencia divina repose sobre ella. ¿A través de qué? De los Gemilut Hasidim, de los buenos aptos.
El pueblo de Israel, a través de los buenos actos, de las cualidades de los buenos actos, posibilita que Hashem habite en el templo, del cual proviene toda la abundancia y el bien a todo el mundo, en especial a Israel. El estudio de la Torá provee un conducto para que pueda bajar la abundancia celestial al mundo, porque el Sadik, el judío que es Sadik, sostiene el mundo. El principal objetivo del pueblo judío es dedicarse constantemente al estudio de la Torá, porque esto trae la bendición divina sobre el santuario y desde allí hacia todo el pueblo de Israel y hacia el mundo entero. Pero que Hashem no lo permita, cuando los judíos descuidan el estudio de la Torá o cuando cometen una transgresión, entonces la inclinación al mal toma la delantera. Entonces la presencia divina se aleja de Israel, se aleja del templo y se aleja de todo el mundo y vuelve nuevamente a residir en el cielo. Como consecuencia, deja de fluir toda la abundancia al mundo. Acuérdense lo que dice Pirkei Avot, capítulo 3, versículo 15, que el mundo Hashem ya lo juzgó con misericordia, con rajamín, que los actos de los hombres son los que tuercen esa misericordia ya dictaminada, porque Hashem es bueno, bueno, bueno. Entonces, en este sentido, nosotros podemos interpretar las palabras pereció la tierra de la siguiente manera. ¿Por qué? ¿Por qué cesa la abundancia en toda la tierra? ¿Por qué no hay abundancia en toda la tierra? ¿Por qué la presencia divina se aleja del pueblo de Israel llevándose con ella la bendición? Porque los israelitas abandonaron la Torá. Por lo tanto, la rectificación consiste en que la persona vuelva a construirse a sí misma a través del estudio de la Torá. Construirse a sí misma a través del estudio de la Torá. Hoy en día que no tenemos el templo, la persona tiene que esforzarse en el estudio de la Torá, en el Beit HaMidrash, que es como un templo en miniatura, ¿verdad? Entonces nuestros sabios dicen en el Ta'anit 30b y dijeron, todo el que se lamenta por Jerusalén tiene el mérito de ver su júbilo. Esto no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo es posible ver ahora el júbilo de Jerusalén solamente lamentando su destrucción? Hubiera sido más adecuado decir, tendrá el mérito de ver su júbilo en el futuro, ¿verdad? Pero Jerusalén es el símbolo de la Torá y de todas las bendiciones que ésta trae. Entonces la presencia divina reside en Jerusalén. Y al lamentar nosotros la pérdida del templo, la persona comienza a considerar cuáles fueron las causas de la destrucción. Entonces empieza a hacer una introspección cuando comprende que la causa principal fue la falta del estudio de la Torá. Entonces esta persona se verá impulsada a estudiar con más ahínco la Torá. Y la Torá que esta persona estudie afectará positivamente sus midot, sus cualidades personales. Y en consecuencia va a tener el mérito de que la presencia divina se asiente sobre ella. Entonces podrá ser comparado con el templo en miniatura. Por lo tanto, los efectos positivos de su llanto y de su lamento se sienten de inmediato. Además, al reconstruirse a sí misma de esta forma, la persona está colocando los simientes para la reconstrucción del templo y tendrá el mérito de regocijarse en la redención final y tener el privilegio de ser testigo de la gloria de Jerusalén cuando el templo sea reconstruido. Amén. Ken Yei Ratzon. Baruch Hashem. Nosotros tenemos que aprender a valorar el tiempo, ¿verdad? Vamos, ahí hay una carta abierta, hay una plegaria
en beneficio de todo aquel que estudie, ¿verdad? Esta carta, que tenga el mérito, el éxito este año y todos los años, tanto en los aspectos materiales como físicos, por el mérito de los antepasados del rabí David Pinto, Baruch Hashem. Hay ciertos conceptos, mi querido Talmidín, dice el rabino Pinto, en una carta que le escribe, que la voy a leer, en los cuales creemos nosotros los judíos, así se refiere. Esto incluye la existencia del Creador, la Torá y las Misbot. Y dice, los sadiquín, la recompensa y el castigo, el jardín del Edén y el infierno, el Mashiach y la resurrección de los muertos. Y también creemos en la vida eterna del mundo venidero después de los 120 años en esta tierra. Estas creencias nos obligan a realizar constantemente, dice él, un examen de conciencia sobre nuestros actos para no fallar en nuestras responsabilidades cotidianas. Entonces, es posible, mis queridos talmidín, que una persona crea en todas estas cosas, pero que por fallar en cumplir con el esfuerzo necesario para merecer felicidad eterna, termine perdiendo todo lo que ha invertido durante su vida. Y esto puede ocurrir si no nos esforzamos por aclarar qué es lo que Hashem nos exige en la vida, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, muchas personas tienen aspiraciones en la vida a las cuales se dedican con todo su ser. Su deseo es poseer un apartamento bonito, bien arreglado, un buen puesto en alguna empresa de prestigio. También desean hijos que sean médicos, abogados o ingenieros, ¿verdad? Dedican muchas horas planificando sus vacaciones. No obstante, el principal objetivo, el propósito mismo de toda la creación, es cumplir Torah y Misbot con todos sus detalles. Es un aspecto menor y secundario en las vidas de estas personas que nombré anterior, ¿verdad? ¿Por qué es así? La gente planifica todo esto y tiene por más pequeñito, por allá lejos, por allá, ¿verdad? El cumplir Torah y Misbot. ¿Por qué es así? Cuando una persona llega al mundo de la verdad, del Olam Abba, después de los 120 años, el mundo venidero, la primera pregunta que le formulan es: ¿fijaste momentos para el estudio de la Torá? Como hoy, que tú estás conectado conmigo. ¿Cumpliste con las misbot? ¿Estás cumpliendo misbot? ¿Te circuncidaste? ¿Estás comiendo kasher? Comenzaste a hacer las cosas como un judío, porque tú estás estudiando como judío, tienes que evolucionar, no puedes quedarte ahí. ¿Qué respuesta podrá dar esta persona si se le pregunta eso? Entonces va a responder esta persona que él tenía un pequeño departamento y se pasó la vida haciéndole renovaciones, que tenía un negocio chiquito y estuvo constantemente dedicado a expandirlo para poder mantener a su familia y casar a sus hijos. ¿Realmente piensa que estas respuestas serán aceptadas? Para todos los asuntos materiales y mundanos tuvo tiempo, pero nunca estuvo libre para el estudio de la Torá. A pesar de que toda la vida afirmó que creía en la Torá y cumplía misbot. ¿Acaso es posible creer en la Torá y en las misbot y al mismo tiempo no hacer nada? ¿No estudiar? ¿No cumplir con las misbot? Esta persona sigue los deseos de ¿qué? De su corazón, deseando las cosas que no debe, ¿verdad? Entonces, desdeñando la Torá y las misbot. Y esto prueba que su principal atención en la vida es engrandecerse a sí mismo y disfrutar de los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque es que
el hombre, este es un mundo material y está basado en este mundo material. Y se olvida de lo principal, que es trabajar por su alma. Baruch Hashem. Entonces, esta persona no atribuye toda la abundancia de bendiciones a su verdadera fuente. Manifiesta una falta de agradecimiento a Hashem sin devolverse o sin devolverle la más mínima porción de todas las bondades que recibió a lo largo de su vida. Todo esto será utilizado en su contra. ¿Verdad? Esta persona no atribuye las abundancias y las bendiciones a su verdadera fuente, que es la Torah. Porque mire lo que le voy a decir, mis queridos talmidim. Si usted dedica su vida a trabajar y a tener apartamento, a tener dinero en negocios y descuida la Torah, en el Olana va, usted va a ser más chiquitico que una hormiga, más chiquito que un microbio. Pero si usted estudia Torah y cumple mitzvot, entonces todo lo que usted esté estudiando y cumpliendo mitzvot, Hashem le va a organizar todo a su alrededor para que usted viva cómodo con su familia. Y no va a necesitar tener riquezas, porque todo le va a llegar. Entonces, dice el rabino Pinto que un hombre fue a verlo a la yeshiva, o sea, al lugar de estudio, antes de volverse millonaria esta persona. Esta persona dice que solía venir a estudiar Torah, pero a medida que sus negocios comenzaron a prosperar, fue dejando de cultivar el árbol de la vida, que es la Torah. Entonces, cuando lo vino a visitar otra vez, le preguntó cómo le iba en su nueva vida. Y él respondió: Rabino, por favor, discúlpeme por no venir más a estudiar y por no haber realizado ni una sola donación para la yeshiva a la cual le debo toda mi vida. Estoy en grandes problemas. Mi situación económica es muy mala. Esta semana he perdido casi la mitad de la fortuna que gané con tanto esfuerzo. Y tengo muchísimo miedo de volver a ser tan pobre como antes. Por eso le pido, por favor, que me dé una bendición o tal vez un buen consejo para no seguir perdiendo dinero. Y el rabino le respondió: a ti te preocupan todos los bienes que perdiste, pero no te preocupan todos los días que no estudiaste Torah. No te preocupan todos los días que no te pusiste tefilín y no rezaste. Solamente te preocupa el dinero que no te llevarás a la tumba, como dice Avot 6:9. Pero no sientes la pérdida de la Torah y las mitzvot, que son los únicos que iluminarán tu camino hacia tu lugar en el Gan Eden, en el jardín de Edén, después de los 120 años en este mundo. ¿Acaso piensas que Hashem no sufre porque lo abandonaste en el momento mismo en que te concedió riquezas? En vez de manifestar gratitud por todo lo que Él te concedió, lo olvidaste completamente. Actúas como si Él no existiera. Hashem te trajo todos estos sufrimientos porque quiere que lo recuerdes. Él provocó que sufras pérdidas materiales para que comprendas lo que has perdido al alejarte de Él. Ahora lloras por el esfuerzo que dedicaste por ganar más dinero, porque ves que todo se escapa como si fuera humo. ¿Por qué no lloras por los días que pudiste haber llenado con el fuego de la Torah y de las mitzvot? Baruch Hashem.
Lior, ya no va a haber más, ya se acabó. Lior. Aló, Gabriel. Estoy hablando con el More. Damos por terminado. ¿Sí? Ok, Lior, vale, muchísimas gracias. Sí. Vale, muchísimas gracias.